El sociólogo Roberto Pinotti, uno de los fundadores del Centro Ufológico Nacional, de quien podría decir que es un decano de la ufología en Italia, tanto por la experiencia como por la competencia, ha escrito decenas de libros fundamentales para la investigación acerca de este argumento. En su último libro, titulado Más allá del contacto, afronta y enfatiza los posibles efectos que una revelación de este tipo podría tener en la sociedad, en la cultura, la religión y sobre todos los aspectos de nuestra vida, en relación a la sociedad, a la civilización. Así que escuchemos de Roberto Pinotti Más allá del contacto, perspectivas y escenarios de un encuentro epocal. Gracias, Sabrina. Gracias a ti, Sabrina, también por haber tenido el valor de organizar todo este evento y que además están dando muy bien. A ti todo el mérito. Y claramente también gracias a ustedes que están aquí un fin de semana a escuchar cosas que, considerando lo que actualmente está sucediendo en Italia, podrían parecer cosas secundarias. Pero en realidad está sucediendo algo muy curioso. Estas temáticas, y se los digo porque se puede constatar, en realidad se están convirtiendo, ¿cómo podría decirlo? No se oye bien llamarlas temáticas refugio, pero de frente a una realidad incómoda, antipática y a veces hasta desagradable, no solo en ámbito político, mas también en muchos otros, la gente se encierra en sí misma y piensa, después de mucho tiempo, en vez de embrutecerse de frente a la televisión. Y entonces es posible que empiecen a interesarse en temas como estos. Entonces vemos que libros o revistas especializadas, porque debemos decirlo, estas temáticas no son necesariamente de masa, aunque sí interesa a las masas. Se vuelven positivas, son vistas con interés. Y esto es algo realmente sorprendente. En un momento como este, en el cual hay una total crisis editorial, en el cual la gente no compra nada en los kioscos, y está supremamente distraída en la web. Para introducir el argumento, yo hago una pregunta. Más allá del contacto, si el día de mañana se dieran las circunstancias de interactuar, y no de manera teórica, más bien de manera directa, interactuar aquí y ahora con sujetos que no se sabe de dónde llegaron aquí y que nos los encontramos de frente, ¿qué creen que sucedería? Miren, hasta el más distraído entre el público sabe que hace 2 o 3 años Stephen Hawking, que es considerado una de las mentes más brillantes en el mundo científico actual, que dijo, claro que existen los extraterrestres, por supuesto que existen, solo que nunca, absolutamente, debemos encontrarlos, porque sería un desastre. Alguien tomó estas palabras como si fueran banales, como si las hubiera dicho por gusto simplemente Hawking. En realidad son mucho más profundas de lo que pensamos. Razonemos un segundo. Si dejamos por un momento a Hawking, que es hoy, y vamos al 1957, o sea, hace mucho tiempo, veremos que en ese año salió un libro de Carl Gustav Jung, el más grande psicólogo y psicoanalista del XX siglo con Freud, quien escribió un libro titulado Sobre las cosas que se ven en el cielo. Este libro afronta el problema de los UFO. En el libro, Jung trata de dar una explicación psicológica al fenómeno ovni. Desde siempre, en los momentos críticos, el ser humano tiene la necesidad de exteriorizar sus propios miedos, sus propios terrores, y desde el momento en el cual el ser humano empieza a adoptar esta forma circular o de mandala, los presuntos avistamientos se podrían explicar debido a esto. Y esto desafortunadamente ha permitido a una masa enorme de personas desinformadas, ignorantes y superficiales de decir que entonces la teoría psicológica de Jung explica el fenómeno y además que Jung creía eso. No es verdad. En el mismo libro, y esto sucede cuando la gente no lee a fondo, hay un título que dice Los UFO considerados bajo el aspecto no psicológico, en el cual el mismo Jung dice, cuidado, con la teoría que ustedes acaban de leer, se explica sin duda una larga lista de avistamientos que se han tenido, pero
Pienso que existen una serie de casos, toda una serie de elementos, toda una serie de datos que no solo no se pueden explicar con mi teoría, pero que son explicables desde otro escenario, aquel de las visitas por parte de entidades que llegan de otro lugar. Y esto crea un grave problema psicológico. Decía Jung, porque si nosotros mañana nos encontramos de frente a un tal evento, la situación se invierte, porque los descubiertos somos nosotros. Los parientes pobres somos nosotros. Los pasivos somos nosotros. Porque significa que una civilización que presume no algunos miles de años de historia, mas quizás algunos millones de años, y tal vez es capaz de efectuar vuelos interestelares, nos visitan o nos han visitado. Y entonces no es una broma, porque hay una brecha, y de manera también conceptual, entre ese escenario y el nuestro, que por favor, no hay comparación. Nosotros estamos realmente en desventaja de frente a los nuevos visitantes. ¿Qué sucedería? Jung es muy claro respecto a esto. Dice que la historia nos ha demostrado siempre, en su transcurrir, que cuando una civilización superior contacta una civilización inferior, es la civilización inferior que colapsa. Y no hablamos de superioridad o inferioridad en términos genéricos, mas en términos de aproximación, porque en este caso la iniciativa es de quien llega y la no iniciativa es de quien recibe, nosotros. Y Jung dice, miren lo que sucedió, tanto para dar un ejemplo banal, a la civilización de la América precolombina cuando fue descubierto el Nuevo Mundo. Los aztecas y los incas eran civilizaciones avanzadas, no eran bárbaros o estúpidos. Habían construido imperios. Era gente organizada con un sistema propio de vida y también religioso. Y suelen decir que llegaron los españoles y los exterminaron, pero no fue así. No fue así. Llegaron los españoles, pero no es que simplemente los exterminaron. Lo que realmente sucedió fue que el contacto de la civilización europea y esta población de la América precolombina provocó una colisión entre sus sistemas, porque apareció un nuevo mundo con valores, referencias, datos, opuestos, distintos, completamente diferentes, de frente a los cuales ellos simplemente colapsaron. Y en antropología todo esto se llama etnocidio, un término muy preciso, etnocidio, la destrucción de una civilización. La llevaron a cabo los europeos de frente a esta civilización. Y también se suele llamar shock cultural, porque frente a una situación como esta, la civilización colapsa. Y bien, ¿qué podría suceder si nos sucediera algo similar a esto? Bueno, señores, yo puedo decirles que tengo formación como sociólogo y esto sería una situación de total anomía. ¿Y qué es la anomía? Es un término sociológico que simplemente quiere decir el colapso de los valores de referencia. Si en una sociedad o cultura colapsan los valores de referencia, esa sociedad simplemente se desintegra en tiempos breves. Para evitar precisamente esto, en el posguerra sucedió algo que se los narraré porque realmente vale la pena. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra comenzó el proceso de Nuremberg. Los criminales nazis fueron procesados por crímenes contra la humanidad. Y aquellos señalados de haber hecho ciertas cosas fueron ahorcados, bajo un proceso regular. Y para quienes no lo sepan, esto también sucedió en Tokio, en el sentido de que en Tokio se realizó una réplica, si podemos llamarlo así. El general Tojo, que era un jefe militar en el Japón imperial, que atacó a los americanos en Pearl Harbor, fue ahorcado precisamente. Y las cosas se dieron así, pero no debieron darse así. El general MacArthur, que llegó a Tokio como procónsul general americano, que plantando la bandera americana dijo, ahora aquí se constituirá el orden como Dios manda. Él era un militar, así que no estaba para escuchar objeciones. Él quería llevar a la horca al emperador Hirohito, el máximo y principal responsable de todo, participante activo en todo lo que los generales militares realizaban,
Los psicólogos llamaron al general y le dijeron, venga, general, esto absolutamente no se puede hacer. Y el general dice, ¿pero cómo que no se puede hacer? Le dice, mire, usted se debe dar cuenta de algo. Entendemos que usted no entienda, pero se lo tendremos que explicar. Dijeron los psicólogos norteamericanos. Verá usted, aquí el emperador es Dios. ¿Entiende lo que esto quiere decir? Que nosotros ya ganamos una guerra con 2 bombas atómicas. Y como podrá ver, esto con el tiempo no ha sido una gran publicidad para nosotros a nivel histórico y tiene que ver que si nosotros en este momento ahorcamos al emperador, desintegraremos 24 horas después toda la cultura, la historia, la civilización nipónica. Y sabe que nos encontraremos de frente, el gran problema de tener que manejar ese caos total. ¿Y quién lo hará? ¿Lo hará usted? Mami, mejor dejémoslo así. Los responsables son otros, los ahorcamos a ellos, a este lo dejamos así. Y sucedió así, señores, para evitar el colapso anómico de la sociedad japonesa. Dejemos ahí esa historia y volvamos a nosotros. ¿Qué está sucediendo? Porque es importante entender la escena actual para entender el fenómeno UFO. Bien, aquí no les haré perder el tiempo demostrándoles que existen los UFO. Pues, señores, después de casi 70 años desde el primer avistamiento registrado por la prensa norteamericana en el 47, se han reunido más de 1 millón de casos verificados y documentados en todo el mundo. Y hay aproximadamente 200,000 de estos casos, los cuales son oficiales, o sea que son datos de gobierno y de comisiones, instituciones sobre la fenomenología UFO, que comprueban, bueno, digamos que de cada 100 casos, al menos el 20% son atendibles y son inexplicables. Entonces, como podrán ver, el discurso es realmente serio. Pero por otro lado dicen, pero la prensa se desinteresa, se ven lucecitas en el cielo, pero lo ignoran, no son de interés. ¿Pero qué interés hay en crear pánico sobre esta cosa? Claro que no lo hay. Se trata lo menos posible y si nosotros vemos, antes les era muy cómodo decir que se trataba de puras mentiras, que se trata solo de fantasías y que quien habla de estos temas es un sujeto un poco extraño, pero no es así. No es así porque quien estudia dentro de este sector, aunque hay locos en todos los sectores, en general quien investiga acerca de estos argumentos debe ser una persona seria, bien documentada, de investigación científica. Por darles solo un ejemplo, en Italia, el Centro Ufológico Nacional que hemos fundado en 1967 interactúa con entidades de gobierno desde siempre. Yo soy uno de los pocos que ha tenido acceso al archivo del Reparto General de Seguridad, más de 400 dossier oficiales con actas en Roma, porque si no lo sabían, Italia sigue el tema de los ovni desde 1979, bajo el gobierno Andreotti. Naturalmente no debe estudiar el fenómeno ovni, debe limitarse a recoger la casuística. Y como les decía, el Reparto General de Seguridad de la Aeronáutica Italiana desde el 79, bajo el gobierno Andreotti, sigue el tema ovni, pero no para explicarlo, debe solo seguirlo. Entonces la Defensa Aérea Territorial dice, yo me encargo del tema, si hay ovnis, intervengo, si el ovni se va, mejor. Luego todo se convierte en un magnífico dossier. Luego lo archivamos y hacemos estadísticas. Así funciona, al menos en Italia. Pero todo esto nos afirma en el hecho de que el fenómeno ovni es real. El fenómeno es tecnológico, el fenómeno es avanzado, es creciente e implacable. Y últimamente están sucediendo cosas que hasta los más distraídos no escapan de esto. Ha habido gobiernos que en Europa, América Latina y Asia que se han últimamente, y perdónenme el término, despedazado, como por ejemplo el gobierno francés que se ha constituido directamente como antítesis al gobierno de Estados Unidos de América y la propia entidad gobernante del Centro Espacial de Toulouse para estudiar los ovnis que publicaron online los aproximadamente 1.700 casos oficiales que tienen las actas y dijeron que el 28% de esa casuística es inexplicable. Perdón, pero no es poco. Lo mismo hizo Inglaterra con los datos de la RAF, la Royal Force, con la diferencia que se hace pagar por parte de quienes quieren descargar estos archivos, ustedes entenderán. ¿Los quieren? Paguen. Luego hay otros países, Italia, España, Bélgica,
que tomaron también sus posiciones al final de los años 90 respecto a lo que acontece en su territorio. Y la Unión Soviética, que al momento del colapso de la URSS, salió un dossier de la KGB cargado de datos tremendos, que comprobaba sin duda que lo que se veía en la Unión Soviética era lo mismo que se veía en Estados Unidos de América. Y no había absolutamente nada de convencional. Y todo esto trajo una multitud de países latinoamericanos que también con rencor hacia los gringos, es decir, los norteamericanos a quienes han considerado siempre como una colonia, comenzaron a tomar una posición sobre este tema, que es incómodo y ya veremos por qué para los Estados Unidos. Y comenzaron a crear comisiones gubernativas oficiales hasta con acceso de civiles expertos, como en Argentina, Chile y luego en Asia. Miren que en Asia hay hasta una asociación china que sigue el fenómeno OVNI y su jefe es el Dr. Shun Shili, que es un ex diplomático, ya traductor de Mao Zedong para el español, ex embajador de China popular en Ciudad de México, que dirige esta entidad, y ustedes saben muy bien que si el gobierno no lo considerara buena y justa causa, no lo haría por nada. Y todo esto son los indicios de que en el mundo ha cambiado algo. Los ovnis pasaron de ser nada o mentira a ser algo que existe, que se está estudiando todavía, porque eso es lo que se dice. Ya veremos, entenderemos, tal vez encontremos respuestas, eso es lo que se dice, pero ahora todo cambió. Es una realidad. Incomodísima, pero es una realidad. ¿Y los Estados Unidos? Por años escuché que el fenómeno OVNI era típicamente norteamericano. He leído las idioteces más aberrantes, entre las cuales la idea de que los OVNI fueran una proyección del enemigo comunista. Una mierda demencial. Sucedió que los Estados Unidos desde el 47 crearon una entidad gubernamental para estudiar el fenómeno desde su aeronáutica militar, que funcionó hasta el diciembre de 1969. Y luego lo cerraron. ¿Y saben por qué lo cerraron? Porque alguien dijo, el mismo año de la conquista de la Luna, fue una operación de distracción increíble para la gente. Lo cerramos porque después de 23 años de investigaciones, consideramos que el fenómeno no sea una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Siendo así, no vemos el por qué continuar gestionando con fondos federales algo que pesa sobre los contribuyentes. Así que si alguien quiere investigar, que lo haga, pero con sus propios medios económicos. Así que el proyecto fue cerrado en el diciembre del 69. El resultado, más de 12.000 análisis efectuados por la Aeronáutica Militar Americana en el territorio metropolitano de Estados Unidos, 701 casos no encontraron explicación. Los famosos archivos X que luego explicaron algunas cosas. Todo normal hasta que pasaron el asunto a los servicios secretos. Desde aquel momento fue solo la inteligencia norteamericana a ocuparse de este asunto. Verán, en Norteamérica ha existido siempre el terror a algo que pueda alterar el modo de vivir americano. En el 38 sucedió un episodio clamoroso que todavía aterra a nivel teórico a los norteamericanos. Se trata del episodio de Orson Welles. 1938 hubo un show de radio llamado La Guerra de los Mundos, que es una novela de ciencia ficción de Herbert George Wells, que obviamente era una ficción, pero no todos lo entendieron. Así que ese día se produjo un éxodo de masas, daños de millones de dólares y hasta suicidios, porque verdaderamente la gente creyó que los extraterrestres estaban aterrizando en los Estados Unidos y que había iniciado una guerra entre mundos. Así que entenderán que cuando se conoció el fenómeno de los ovni, y esto está en las actas, un astrónomo, el profesor Menzel, asesor científico de la Aeronáutica Militar Norteamericana, que dijo, sí, no falta sino que le demos cuerpo a estas cosas y al otro día nos encontramos no uno, más dos fenómenos en la guerra de los mundos, por favor. Así que en el 53 se creó una política que fue muy precisa, que fue 1. Desacreditar el fenómeno con todos los medios, desacreditando testimonios, y luego iniciar una actividad muy curiosa. Estos datos son verificados, Estos son los resultados de los verbales de las reuniones de la comisión que en el 53 dictó las líneas guías al gobierno americano de cómo gestionar el tema OVNI, la comisión Robertson. Otra directriz, además del debunking, era muy singular porque trataba de trading
¿Y qué significa trading? Significa entrenamiento, preparación. ¿Pero para qué? Viril dijo que el pueblo americano, que la población americana debe tener este entrenamiento de frente al fenómeno ovni. A través de los medios de información, de hecho ahora los medios hablan todo el tiempo de esto. Han abordado de todos los modos posibles el fenómeno. Luego a través de la literatura popular. Y mira qué curioso que desde el 53 toda la literatura de la ciencia ficción, que un tiempo era muy despreciada, géneros literarios de serie B aumentan de repente al nivel de género literario del futuro, supervalorizado.